Bueno, entonces la explicación que les quiero dar con respecto a la tarea que les pedí, de la tarea de prueba, me di cuenta de un error ya de entrada, de un error que se suele cometer al entregar las cosas en esta materia y en otras. Y es que a veces no seguimos, no contestamos a la pregunta que nos hicieron, sino que contestamos otra. Y es fundamental que respondamos la pregunta que es, porque si yo te pregunto, ¿cuál es tu color favorito? Y tú me dices 5, ¿tiene algún sentido? A lo mejor tú estás respondiendo correctamente a la cantidad de hermanos que tienes. Si tienes 5 hermanos, yo te pregunto, ¿5 qué? 5 hermanos tengo. Ah, pero yo te pregunté por tu color favorito. Ah, el amarillo. Ok, bien, perfecto. Entonces, fíjense la importancia que tiene eso en la vida cotidiana, contestar bien a lo que se te está preguntando. Y en filosofía eso es una de las cosas más importantes, porque como vamos a estar viendo la semana que viene y ustedes van a estar viendo en la lectura que han hecho, en la lectura que van a hacer a partir de esta semana, de Garrett Thompson, pues los conceptos son muy importantes en filosofía, las preguntas son muy importantes en filosofía y tenemos que tener, si vamos a responder algo, debemos de buscar y darnos cuenta de que estemos respondiendo lo que efectivamente nos están preguntando, para no responder 5 si me preguntan mi color favorito. Entonces, sobre la pregunta que les hice en esta tarea de prueba, que es sobre todo para la plataforma, pero también nos va a servir para comparar las imágenes que tenemos de la filosofía y la lectura que hagamos luego de Garrett Thompson. Nos va a servir para ver eso, como que es una forma de ver el inicio, como con qué llego a esta materia, con qué ideas previas llego a la materia. Esa es parte del asunto. Pero también nos sirve para ver esto. Eso va a ser muy importante porque en términos de la evaluación, siempre uno cada vez que entra a una materia, un profesor, una profesora nueva, está como, bueno, ¿qué espera de mí esta persona? Para yo, además de aprender, tener un buen desempeño en términos de notas, pero sobre todo para aprender, porque la nota lo que tiene que reflejar es eso, que tanto fuiste aprendiendo lo que se supone que se debía aprender en la materia, no debe ser otra cosa la nota. Y eso cada quien tiene su ritmo y está muy bien y no hay ningún problema, pero es para que tomen en cuenta que uno de los elementos es comprensión lectora. Una de las grandes dificultades que tenemos en la educación en nuestro país es la lectura comprensiva. Es una como de las grandes taras, de los grandes problemas que tenemos. Y eso es gravísimo, porque si no comprendo lo que leo, ya, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué aprendo? Si no comprendo lo que escucho, ¿qué aprendo? Entonces, por eso es muy importante el tema esto se relaciona con lo que les decía antes de lean las instrucciones, porque es parte de la formación misma, no es solamente para que no me pregunten y yo no tener que responder 50 veces lo mismo. Es que es parte de la formación leer y comprender la instrucción. Y claro, yo el gran esfuerzo que tengo que hacer es ponerlas bien, explicarlas bien las instrucciones, que a veces uno puede explicar mal, ¿verdad? Mi esfuerzo es explicarlo bien y su esfuerzo es leer y comprender. Esto ya cuando estemos en los contenidos y ya que tienen una lectura asignada para la semana que viene, es importante que se tomen el tiempo de lectura. Que puedan, si pueden, yo por eso, cuando es en físico, lo dejé en una fotocopiadora que ya se las mandé, Copymaster no, César Copicentro, que está en la Wenceslao Álvarez con Juan Sánchez Ramírez. En esa copiadora dejé ese primer capítulo de Garrett Thompson y ahí pueden pedir el material de la unidad 2 también, por si prefieren leer en físico. Pero en digital, en PDF, hay posibilidades de subrayado también. Búsquenlo y aprendan a cómo subrayar porque es muy útil. Ahora, no puedo subrayar porque mi celular no me deja o es incómodo, voy tomando nota de los conceptos. O sea, lean activamente. Ustedes no es la lectura de, qué sé yo, de un poema
que yo puedo leerlo así como, "Wow". Y hay poesía complicada, ¿eh? Que hay que leerla varias veces para entender qué es lo que es o para captarlo bien, etcétera. Pero no es una novelita de Corín Tellado que bueno, es simplemente como por el disfrute de los personajes. En este caso, elijo esta lectura de Garrett Thompson porque me parece que él escribe amigablemente, pero también tiene conceptos que son los que ustedes tienen que ir captando. Y es muy importante que ustedes sepan distinguir lo fundamental de lo que es adorno. Es decir, cuando escribimos y cuando hablamos incluso, yo te estoy dando conceptos fundamentales, pero también te hago anécdotas y te digo que no sé qué. Si dentro de la anécdota, si dentro de la síntesis, ustedes se centran solo en la anécdota, significa que no han captado bien el concepto. ¿Ok? Es como que de lo que yo he dicho, vamos a hacer el ejercicio. Si yo pregunto, bueno, ¿qué es lo principal que yo he dicho hasta ahora? La síntesis de lo que yo les quiero comunicar principalmente. ¿Alguien puede decirme? Que debemos de aprender a captar lo que leemos. Ese es como el centro. Exactamente. Entonces, imagínate muy bien, ese es el centro. Imagínate que alguien diga, no, que alguien tiene 5 hermanos fue el centro de lo que yo dije. No, eso fue una anécdota para explicar la importancia de responder a la pregunta y no a otra cosa. Entonces, así mismo ustedes se van a encontrar que el escritor de esta primera parte que van a leer, Garrett Thompson, pues hace anécdotas y te explica y no sé qué. Lo lindo que son anécdotas muy, muy visuales y que de verdad te explica bien la cosa, pero lo que tengo que entender es el concepto y el centro. Y a veces ocurre que se quedan en los alrededores. Entonces, tomen siempre nota de lo principal, porque la síntesis que yo le voy a pedir para después es muy breve. Es muy breve. Y a veces tienen dificultad para sintetizar, porque están acostumbrados a copiar exactamente lo que está en el libro. Yo no quiero eso. A mí no me interesa que copien exactamente lo que está en el libro. No. Pueden copiar una línea, porque él la dice también que para qué voy a tratar yo de decirlo a sí mismo. Pero siempre diciendo, Garrett Thompson dice tal cosa. Ok. Garrett Thompson dice que la filosofía es tal cosa y a mí y tal. Pero luego lo otro lo resumo a mi modo. Entonces, eso es un ejercicio que vamos a estar haciendo mucho en la materia, porque la capacidad de comprender lo que escucho y lo que leo y de sintetizar a mi modo los conceptos es una herramienta fundamental para la filosofía. Y es una herramienta que, de paso, ya voy adelantando, es fundamental para cualquier materia. Ya tienen que exigirse eso siempre en todas las materias, aunque no se lo pidan. Entonces, resumiendo y retomando, esta tarea de prueba de qué imágenes te llegan, para quienes no la hayan hecho, que lo tomen en cuenta, qué imágenes te llegan al pensar, al hablar, cuando oyes la palabra filosofía o filósofos, no es lo que vi en alguna persona que me puso, la filosofía es tal. Yo te pedí definición de filosofía. No. Imágenes te pedí. Ya, ok. Hubo gente que me puso, me llega imagen de gente pensando. Bueno, eso está relacionado con el concepto de filosofía que tiene que ver con el pensar, claro que sí. Pero la imagen que me lleva es un grupo de gente pensando. Hubo gente que se apoyó en imágenes y me puse a poner que sea Aristóteles. Pero quien me mandó solo la foto de Aristóteles no me sirve. O sea, si tú me quieres escribir que me llega a la cabeza esto y me lo pones, entonces lo combinas, las dos cosas, ok. Pero si solo me mandas a Aristóteles, eso fue googlear filosofía y eso es lo que te sale. El trabajo lo hizo Google, no tú. Entonces, incluso en esto tan sencillo, ya se van viendo las manías, las mañas de estudiante, que son las cosas que hay que ir superando para tener manía de buen estudiante. Pero no para que alguien te diga que eres buen estudiante, sino para que de verdad vayas aprendiendo, porque que te digan o no te digan, eso es un disparate.
Lo importante es que tú de verdad vayas aprendiendo a captar conceptos, a seguir, a responder preguntas y a no irte por otro lado. Eso. Entonces, eso por un lado, de aprender a responder la pregunta que te estoy pidiendo. Y por otro lado, aprender a sintetizar las cuestiones, eso para cuando lo que le toque para la semana que viene, la lectura, leer bien, aprender a ubicar lo central, es la segunda cosa que les estoy diciendo. Y ya luego, para cuando les toque entregar cuestiones ya de síntesis o trabajos escritos un poquito más elaborados, la importancia del no plagio. Va a ser sumamente necesario que ustedes aprendan a no plagiar. Y yo les voy a hacer una pequeña explicacióncita sobre eso, pero quiero dejarlo en esas dos cuestiones fundamentales, a ver si hay alguna inquietud. Como dice Michelle, la importancia de la pregunta es uno de los temas que aborda el libro, así mismo es. Esto les sirve tanto como una cosa de, bueno, para ganarme los puntos de la nota, tengo que responder la pregunta, pero es también una cuestión de la filosofía. Es decir, la pregunta es fundamental y responder a la pregunta que te estoy haciendo y no otra es básico. ¿Alguna duda?